Bienvenidos a su programa Exousia, diseñado para gente con autoridad, patrocinado por Ministerio Alcance Mundial. Quedan con ustedes el apóstol Luis Alvarado. Exousia, solo para gente con autoridad. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de Quiéreme 1440 y su barra Voz de Paz. Este es su programa Exousia, yo soy el apóstol Luis Alvarado. Muy bien, y como lo acaba de mencionar Tania, pues tenemos mucha información el día de hoy que darles. Hemos estado hablando sobre todos los acontecimientos que han estado pasando, algunos de ellos, mucha información que está sucediendo minuto a minuto, día a día, y hemos preparado este material en base a este hecho que sucedió hace 15 días con la nueva elección de Papa Francisco. Y bueno, todos sabemos que es en honor a este santo llamado San Francisco de Asís, aquel hombre o aquel sacerdote que le predicaba a los animales porque creía que los animales también tenían alma y los bautizaba. Entonces pues tenía animalitos ahí, gallinas, puercos, caballos, de todo, perros en la iglesia, porque él creía esto. Pero bueno, algo más peligroso de San Francisco de Asís es que era un hombre que era ecuménico, y se ha conocido por medio de la historia que este hombre pues tuvo mucha amistad con el pueblo musulmán. Por eso este papa nuevo llamado Francisco, pues bueno, tiene la misma ideología y ya ha estado pues moviéndose en todos estos ámbitos ecuménicos, ya su primera reunión ecuménica, y vamos a ver muchas de estas más. Y lo más curioso es que ya ha tenido la aceptación de muchos de los gobernantes de los países más importantes, aún de los que habían roto nexos, como lo es China. China ya quiere volver a tener nexos con el Vaticano, cuando, pues bueno, hace ya un buen tiempo, hace como 50 años, rompió nexos con el Vaticano. No se quedan atrás el pueblo cristiano. El pueblo cristiano ya también ha dado su admiración a este hombre, y es muy carismático, y esto es lo que está haciendo ganar la confianza de la gente y de los mandatarios y de la gente líder de las diversas religiones o diferentes credos. Lo más curioso es que es llamado el Papa Negro. ¿Y por qué razón? Porque bueno, él pertenece a una compañía muy peligrosa, extremadamente peligrosa, que son los jesuitas, y hoy vamos a estar hablando acerca de los jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? Y este material, pues bueno, es precisamente, lo hemos preparado porque queremos darle a conocer esta información que pocas veces se da a conocer dentro de la iglesia. Creo que debemos de conocer, a veces nos hemos sentido tan espirituales, y dejamos a un lado la historia, cuando la historia nos enseña mucho nos enseña, y sobre todo nos abre un panorama de el próximo escenario que el anticristo ya está tejiendo durante muchos años, y que lo vamos a ver cumplirse, algunos de ellos, y otros ya no los vamos a mirar porque la iglesia va a ser arrebatada. Deseo de verdad que este material sea de mucha edificación, de mucha información también. Los jesuitas han estado metidos en todos lados. Una de las cosas que ellos tienen es que se infiltran en todos los ámbitos de la sociedad, y también se han infiltrado dentro de la iglesia. Tenemos gente infiltrada dentro de la iglesia cristiana, protestante o evangélica. Tenemos mucho infiltrado. Cuando estudiamos el Vaticano II, aquella reunión ecuménica que llevó a cabo el Papa Juan Pablo II, nos damos cuenta que en esta reunión ecuménica estuvieron presentes pues gente de todos los credos. Uno de los fines principales del Vaticano II fue reevangelizar a los hermanos separados. Y en esta orden hubo una gran movilización de jesuitas que se infiltraron dentro de todas las asociaciones religiosas. Y bueno, los testigos de Jehová sabemos que su fundador fue un masón, un jesuita infiltrado, los mormones por igual, pero también dentro de la iglesia se infiltraron en esta nueva evangelización. Ahí es donde se nos etiquetó, ahí es donde el Vaticano dijo, bueno, yo reconozco que la iglesia protestante también tienen gracia de Dios,
Así es que vamos a reconocerlos como iglesias en donde también Dios se mueve. Y vamos a reevangelizarlos. Y empezaron una serie de movimientos ecuménicos a reevangelizar de nueva cuenta a los protestantes y volver a casa. Uno de los eslóganes, volviendo a casa. O sea, supuestamente nosotros salimos de casa y quieren que nosotros regresemos a la casa que es el Vaticano. Y digo, todo esto es cerrado, pero ellos hicieron varios movimientos ecuménicos, entre uno muy fuerte que está aquí en México, es el movimiento catecúmeno, aquel donde ya participan cantantes cristianos, predicadores, pastores cristianos en estas reuniones ecuménicas. Hay muchos artistas cristianos, porque no son salmistas ni adoradores, hay muchos cantantes cristianos que participan de este tipo de acciones ecuménicas. Y bueno, los podemos ver porque el contenido de sus letras pues dejan a un lado ya el nombre de Jesús. Incluso ya hay una ley por ahí que está circulando en Estados Unidos en donde ya se prohíbe orar en el nombre de Jesús. Uno puede orar, pero ya no mencionando el nombre de Jesús. Esto va a cobrar más auge, aún dentro de nuestro propio país y muchos otros países, en donde ya no podamos orar libremente, porque tiene que ver un complot y tiene que ver alguien que está detrás de todo esto, y pues bueno, es una orden llamada los jesuitas, la Compañía de Jesús. Uno de los títulos que más me ha llamado la atención a este papa llamado Francisco es que la revista Times le va a dar una edición especial a este hombre y se le ha titulado El Papa del Nuevo Orden Mundial. ¿Por qué razón? Porque este hombre va a hacer muchos ajustes, muchos cambios dentro de la iglesia mundial, también va a hacer muchos cambios dentro de la política y bueno, también el título que se le ha llamado es el Papa Negro. ¿Por qué razón? Porque este hombre pertenece a la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús visten de negro y existe también el Papa Negro, que es el pastor o el líder de este movimiento jesuita y se le conoce como el Papa Negro. Se sabe a través de la historia que el que tiene el poder económico y el poder político dentro del Vaticano, pues no es el Papa vestido de blanco, sino más bien es el Papa Negro, porque cuando estudiamos la historia de los jesuitas nos damos cuenta que estos personajes acumularon muchos bienes, mucha economía, y entonces ellos son los que controlan los hilos del Vaticano. Pero bueno, ¿quiénes son los jesuitas? Es una orden fundada por un hombre o un sacerdote llamado Ignacio de Loyola. Este hombre era un soldado y en una de las guerras fue afectado en su pierna y estuvo en cama durante mucho tiempo. Y lo que sucedió es que este hombre empezó a leer literatura católica, empezó a leer mucho sobre los santos y le llamó mucho la atención el santo de Francisco. Y entonces él decidió ofrecer su vida en servicio a la iglesia. Esto fue en el año 1534, cuando Ignacio de Loyola constituyó la Orden de los Jesuitas. Él fue un sacerdote que se comunicaba con el mundo espiritual y algo aquí quiero mencionar. Los jesuitas también están metidos dentro de una rama de la nueva era que se llama el Reiki. Significa energía espiritual, pero en realidad la verdadera interpretación de la palabra Reiki significa energía de demonios o energía de fantasmas. Eso es el verdadero significado de la palabra Reiki. Y el fundador del Reiki era un jesuita. En base a todo este conocimiento que tenía Ignacio de Loyola, él era muy conocido porque entraba en trance y él fue visto en muchas ocasiones por sus discípulos levitar. Él se acostaba en el suelo y empezaba a levitar su cuerpo por estos espíritus que lo poseían. Loyola utilizaba lo que era el psicoanálisis, la hipnosis, la telepatía, la parapsicología, y a causa de estas prácticas los sacerdotes o los monjes dominicanos fueron a acusarlo con el Papa Pablo III. Los sacerdotes o los monjes dominicanos eran los encargados de ejercer la Inquisición española. Y cuando van y lo acusan a Ignacio de Loyola de que estaba teniendo prácticas espiritistas o espirituales o demoníacas, lo encarcelan, dice la historia. Él no fue atormentado y que mucho menos él fue muerto por la influencia espiritual que este hombre tenía. Cuando sale de estar encarcelado, se presenta con el Papa Pablo III y le dice, bueno, yo tengo una propuesta que hacerte, Papa. Yo tengo una compañía que quiero formar y esa compañía te va a servir y esa compañía te va a resguardar, se va a poner a tu servicio. Y esa compañía se llama la Compañía de Jesús.
los jesuitas. Al Papa Pablo III no le pareció mala la idea, le dio el visto bueno y le dio su bendición y permitió que esta compañía de Jesús o los jesuitas empezara a trabajar para el Vaticano. Empezó a cobrar fuerza y más adelante el mismo Ignacio de Loyola se presenta con el Papa Pablo III y le dice, bueno, tengo un grupo más selecto de jesuitas que te pueden servir y ellos son los iluminados, los jesuitas Illuminati o iluminados o alumbrados, esa era la traducción original, alumbrados. Y estos hombres eran los que servían como espías a las naciones, servían como espías y eran los que acababan con los enemigos del Vaticano. Quiero recordar que la Compañía de Jesús fue fundada por el acontecimiento de la reforma que se dio en la iglesia. Martín Lutero trajo una gran revolución y surgieron grandes reformadores. La reforma nunca se dio porque la reforma tenía que ser dentro de la iglesia católica y nunca se puede dar. Así es que los reformadores lo que tuvieron que hacer pues es apartarse de la iglesia, pero la reforma nunca se dio. A causa de esta herida tan grave que le causó al Vaticano, surgieron los jesuitas, eran los defensores del Papa y del Vaticano, y ellos eran los que acababan con los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los protestantes, los judíos, esos eran los herejes. Los que practicaban las ciencias ocultas, esos eran los herejes y esos eran atormentados. Quiero comentarle, hubo varias matanzas por los jesuitas y una de ellas fue en Francia. El 22 de agosto en el año 1572 se dio una gran masacre que se llamó la masacre de Bartolomé, de San Bartolomé, porque esa era la fecha de ese santo que se celebraba. Y entonces lo que sucedió es que hubo una lucha entre católicos y calvinistas franceses. Los calvinistas, recordamos que hoy pues son los presbiterianos, nuestros hermanos amados presbiterianos que pertenecen a la rama cristiana evangélica. Y bueno, ¿esto por qué sucedió? Porque el monarca francés protestante tenía una hermana y la hermana la casó con un hombre, un coronel, un almirante llamado Collin, y él era un protestante muy prominente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando se casó hubo una fiesta de 4 días. Pero al cuarto día, a la medianoche, exactamente a la medianoche, este monarca francés dio la orden de que mataran a todos los protestantes, incluyendo a su nuevo cuñado. Y entonces dice la historia que el coronel Collin, pues le cortaron la cabeza y se la llevaron al Papa, le cortaron también órganos sexuales y su cuerpo fue arrastrado durante 3 días. A esa misma hora, a las 12 de la noche, aparte de que tomaron al almirante Collin, también entraron a la casa de todos los protestantes. Dice la historia que en esa noche murieron más de 10,000 personas y en todo el país más de 8,000 personas o 8,000 protestantes murieron. Y todo fue orquestado por esta compañía, la Compañía de Jesús, llamado los jesuitas. En Irlanda, el 23 de octubre, sucedió exactamente lo mismo. Mataron al mismo día y a la misma hora a los protestantes, niños, ancianos, mujeres, inválidos, corrieron la misma suerte. Otra de las cosas que sucedió, dice la historia, que las mujeres eran atadas a una estaca y les cortaban los senos con tijeras hasta desangrarse. Muchos de ellos eran amarrados a los caballos y todo esto fue orquestado por esta compañía, la Compañía de Jesús. Volviendo al tema, estos jesuitas pues son personas que prestan juramento. Estos son personas que han estado infiltrados en la muerte de grandes políticos, aún de los mismos papas que no se han prestado. Uno de ellos, el Papa VI, que no se prestó y que descubrió, él fue el que dijo que el humo de Satanás había entrado dentro del Vaticano. Lo mataron a los 33 días en un rito masón, y recordemos que el grado 33 es el grado más alto de la masonería. Tiene mucho que ver ese simbolismo de días, el número 33. El Papa Juan VI fue muerto. El Papa Juan Pablo I también fue asesinado. Y muchos otros, como Napoleón Bonaparte, también habla acerca de los jesuitas y habla que son una compañía muy peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que busca esta compañía? Ecumenismo, acercamiento con las demás religiones. ¿Qué es lo que busca? Poder. Y sobre todo, ya que llegó un papa que pertenece a esta compañía jesuita, entonces va a cumplir
todos sus propósitos. Qué triste es ver este tipo de gente cristiana que se esté prestando a esta orden o a estas órdenes ecuménicas. Y no se diga de los artistas. Yo mencionaba el día jueves sobre uno que hizo un comentario en una red social. Y bueno, él decía que no era importante la doctrina que uno tuviera, sino el corazón. Dice, no importa que tengas la doctrina errada o incorrecta, lo que a Dios no le interesa es si estás en la doctrina correcta, sino le interesa lo que hay en tu corazón. Y eso es una gran mentira. El Tai Chi, lo que hablaba el Reiki, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, imagínense, fueron gente que se infiltró en este tipo de organizaciones, de sociedades, de gobiernos, y que se ha infiltrado dentro de la iglesia también, y que no nos hemos dado cuenta, que vendrán hombres peligrosos, que tendrán apariencia de piedad, dice Timoteo, dice, y que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y sin en cambio los cristianos, pues seguimos todavía admirando a este tipo de personajes y justificándolos y diciendo, es que no quiso decir eso, hay una mala interpretación. Y entonces buscan justificar antes al hombre que a la misma palabra de Dios. Un hombre al cual era muy admirado, Luis Palau, un evangelista de los años 80 y 90, hizo un comentario en una red social también pidiéndole al Espíritu Santo que guiara al nuevo Papa, porque era un siervo de Dios y predicaba a Jesucristo. Entonces, eso es una mentira. La historia nos dice todo lo contrario, hermano. La historia nos habla y nos dice todo lo contrario, que estos personajes no son nada buenos. Son gente que busca cumplir sus propósitos a como dé lugar. Y regresando del corte, vamos a hablar cómo tuvieron que ver con la muerte de John F. Kennedy, cómo tuvieron que ver con la muerte del pastor Martin Luther King, con Abraham Lincoln, un presidente cristiano al que se opuso a todas las reglas que le trataron de imponer, así como a John F. Kennedy, que le trataron de imponer y se opuso, y mire lo que sucedió. Entonces estamos hablando que la iglesia necesita despertar. La apostasía ya se está viviendo dentro de la iglesia y necesitamos levantar la voz de alarma. Así es que yo le recomiendo de veras que usted investigue, que usted estudie, que usted lea. Regresando del corte le voy a dar 3 recomendaciones de 3 libros que usted puede leer respecto al tema y que le van a abrir un panorama de lo que yo le estoy diciendo. Aún los medios de comunicación cristianos han sido infiltrados por estos personajes. Vamos a un corte y regresamos con esto que es Exousia, solo para gente con autoridad. Quiero hablarles sobre 8 ramas que existen dentro de los jesuitas. Quiero dar esta información, todavía tengo mucha información aquí que dar, así es que quisiera poder dársela toda, pero es imposible. Por eso le recomendamos el material que usted lo pueda escuchar, sobre todo en su casa. Hoy que son vacaciones, que ya es inicio de vacaciones, pues que tome esa oportunidad para poder saber sobre este tema. Le recomendamos estos materiales, pero también quiero recomendarle 3 libros. Mire, yo sé que en las vacaciones uno se gasta de más y adquiere cosas que a veces no sirven o cosas que pues no nos van a dejar mucha edificación. A lo mejor una pizza en la cual usted se gasta 300 o 500 pesos con la familia, inviértalos en su educación espiritual y en su formación. Así es que este material, de veras, se lo recomiendo para que en estas vacaciones usted pueda analizar, pueda orar y pueda investigar sobre todo. No pierda el tiempo en las redes sociales. Mejor busque a través de estos medios electrónicos, busque información, instrúyase. Y sobre todo tengo 3 libros que le quiero recomendar. Uno que se llama Cristianismo en Crisis del siglo XXI. La primera edición fue vetada porque dice muchas verdades. No estaba ya en la librería. Nuevamente volvió a salir, pero parece que lo van a volver a sacar del mercado. Entonces yo le pido que usted, porque ya está agotado y no saben cuándo, si van a volver a tener este libro. Así es que si usted puede conseguirlo, Cristianismo en Crisis, habla acerca de todas las doctrinas y de todos los tipos que han estado infiltrándose dentro de la iglesia y las doctrinas erradas y torcidas. Cristianismo en Crisis del siglo XXI, cómprelo, vale como 300 pesos en la librería. Hay uno que se llama, el segundo es La historia secreta de los jesuitas, en la librería cristiana también lo puede comprar. Los libros que yo le estoy diciendo, a lo mejor los van a tener ahí guardados, porque los que aparecen al frente son los que hablan acerca de la unción, de la prosperidad, de que te va a ir bien, de la escalera del éxito, de todo ese tipo de cosas, que lo único que hacen es alimentarte tu yo, tu ego, y depender de ti mismo.
mucha de las cosas y la literatura que está en las librerías es paja, es basura. Perdóneme la palabra, pero es estiércol, que no sirve para nada esa clase de libros, que lo único que te enseñan es a ser más dependiente de ti mismo y dejan a Dios a un lado. Estos 3 libros, La historia secreta de los jesuitas, Cristianismo en crisis y Cortinas de humo, son 3 libros que usted debe de tener ahí en su biblioteca y leerlos, y no sabemos cuánto tiempo vayan a estar, así es que yo se los recomiendo que los pueda adquirir. Yo tengo libros ahí que ya no editan, que ya los vetaron y que los atesoro demasiado porque dan mucha información. Quiero hablarles sobre estas 8 ramas de los jesuitas. La primera de ellas es los Illuminati, y estos Illuminati controlan todo lo que son medios de comunicación. Son los que dan la agenda de qué es lo que se tiene que pasar y en qué momento se tiene que pasar en los medios de comunicación. Qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Esta rama de los Illuminati. Y luego dentro de los jesuitas también existe la Federación Central de la República y Política. Existen los Caballeros de Colón, los Caballeros de Malta. A lo mejor usted ha escuchado hablar acerca de estas logias o de estos grupos, los Caballeros de Colón y los Caballeros de Malta. Ellos tienen cargos políticos y en la economía. Son gente que tiene mucho poder económico y político. El Banco Internacional, la gente, más bien los países no se endeudan Estados Unidos, sino más bien se endeudan con el Banco Internacional. Estados Unidos tiene el Banco Central, y este Banco Central se piensa que es el que tiene el control y el dominio económicamente de la nación, pero en realidad no es así. Quien controla el Banco Central pues son la orden de los jesuitas. Ellos son dueños del Banco Central Internacional. ¿Qué sucede? John F. Kennedy quiso quitarle el poder al Banco Central y tener editar su propio dinero, hacer su propio dinero en base al tesoro en oro que tenían los Estados Unidos, la Reserva Federal. La Reserva Federal, lo que quería John F. Kennedy, era que la Reserva Federal fuera en oro y ya no depender del Banco Central Internacional. Por supuesto que a los jesuitas esto no les gustó, y entonces empezaron a orquestar. Hubo un discurso que ahí en uno de los materiales viene, hubo el último discurso de John F. Kennedy que dio sobre este monopolio y sobre estos hombres que querían forzarlo a hacer lo que ellos querían. No da el nombre, pero habla acerca de todo la manipulación que se estaba dando a nivel político y a nivel económico. Entonces John F. Kennedy no quiso entrar al juego, a pesar de ser católico, porque John fue el primer presidente católico. No quiso entrar en el juego de esta orden jesuita o de este Banco Central. Y bueno, vemos lo que sucedió con John F. Kennedy. Le quitaron la vida. Curiosamente, John F. Kennedy quería sacar el ejército estadounidense, lo quería sacar de Vietnam. Él no quería la guerra en Vietnam. Él ya había anunciado que iba a sacar al ejército de Vietnam. Y esto, por supuesto, a los estadounidenses les causó mucho agrado de que sus familiares regresaran a Estados Unidos. Pero había intereses de por medio. Si usted lee la Segunda Guerra Mundial se va a dar cuenta que había muchos intereses de por medio. Y entonces cuando matan a John F. Kennedy, al día siguiente va un hombre muy importante de esta Compañía de Jesús, un jesuita, y él hace que retrocedan esta ley de que el ejército estadounidense regrese y se queda por mucho tiempo más ahí en Vietnam. Ellos se mueven a través de las guerras, a través de las guerrillas que hay en los países, a través de aquellos surgimientos de guerrillas. ¿Por qué? Porque ellos están en control. La CIA, la KGB, que aparentemente desapareció de Rusia, pero que todavía está en función, estas organizaciones de inteligencia fueron fundadas y son dirigidas por gente jesuita, la CIA, el FBI. Y mire, por aquí tengo una información sobre uno de los expresidentes que le da una recomendación. Dice, el expresidente de Estados Unidos, John Adams, le escribió a su sucesor, Thomas Jefferson: a mí no me gustaría la reparación de los jesuitas. Si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que se merece condenación eterna sobre la tierra, es la sociedad de los jesuitas. Jefferson respondió: como tú, ya desapruebo la restitución de los jesuitas porque significa un paso atrás de la luz a las tinieblas. Esto es lo que le dijo un presidente saliente a un presidente entrante, que son gente muy, muy peligrosa. Y bueno, otra de las ramas de los jesuitas es la mafia,
ellos son los que controlan las mafias, son mucho de las guerrillas que hay en nuestro país y en Colombia y en muchos otros países, sobre todo de Sudamérica, son capacitadas a través de la CIA. El Club de Roma, a los que pertenecen todos los cardenales del mundo, el Opus Dei, que es el encargado de la educación a nivel mundial, es el que edita y el que sabe, el que manipula toda la educación, toda la historia. Se ha dado cuenta que la historia ha sido modificada y ha sido manoseada muchas veces y que los libros de historia cada vez más están más alejados de la realidad. Todo esto tiene que ver por esta organización llamada los jesuitas a través de la rama del Opus Dei. La masonería que controla los nuevos movimientos o los movimientos de la nueva era. Usted la va a encontrar a lo largo de la historia, la va a encontrar a lo largo de los libros. La muerte de Martin Luther King también tuvo que ver, y su último discurso es emotivo, de veras es emotivo y desenmascara los planes de esta sociedad, y mire, fue asesinado. Aquí en nuestro país no estamos tan lejos. También sucedió un asesinato de un hombre llamado Luis Donaldo Colosio, que era un cristiano, y que él quería hacer el cambio en todo el país. Él quería cambiar al país y tampoco se estaba prestando este tipo de juegos y este tipo de imposiciones por estos personajes. Y mire lo que sucedió. Abraham Lincoln fue otro de ellos. Y bueno, ha habido tantas y tantas situaciones donde han estado metidos estos tipos. Adolfo Hitler fue un hijo de la Iglesia Católica. Mussolini, Franco. Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, comentó lo siguiente: aprendí mucho de la orden jesuita hasta ahora. Nunca ha habido algo más grandioso en la tierra que la Iglesia Católica. Transferí mucho de la organización a mi partido. Eso es lo que dice Adolfo Hitler. Y luego dice Walter Schulenberg, jefe de espionaje nazi, dijo: la organización SS ha sido constituida de acuerdo a los principios jesuitas. Entonces, vemos que todos estos personajes tienen un eslogan: crea caos y tú sé el héroe, tú dando la solución, tú dando la respuesta. Entonces hemos estado aquí mismo en nuestro país, en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, son los estados donde más cristianos hay, donde más presencia de iglesia hay, y curiosamente es donde más presencia de jesuitas hay. Y qué tremendo que en Chiapas se dio este personaje llamado Samuel Ruiz, que gracias a Dios ya se murió hace unos años atrás, gracias a Dios, porque le hizo un gran daño a la iglesia cristiana ahí en Chiapas. Fue un hombre asesino, fue un hombre que orquestó y dirigió a muchos jesuitas en contra de los evangélicos, mató a muchos pastores y bueno, fue un hombre que fue infiltrado para levantar una guerrilla. Y conocemos este ejército que se levantó ahí en Chiapas y bueno, fue orquestado también por estos personajes. Y son gente demasiado peligrosa, estos tipos. Y de veras, las cosas que usted va a descubrir dentro de la historia, usted se va a sorprender. Y por eso yo le comento que han también sido infiltrados dentro de la iglesia. Usted tenga mucho cuidado, analice lo que dicen los predicadores, lo que dicen los cantantes, lo que dicen de la forma en la que se mueven, con quién están teniendo nexos, con quién están teniendo acuerdos. Porque esta gente, a la gente que tiene influencia y sobre masas, estos tipos van y las visitan y hacen acuerdos. Entonces, tenga mucho cuidado a quien usted escucha y qué es lo que aprende. Y mire, hay otra más información que dar sobre aquella inscripción que está en las cruces del Cristo crucificado. ¿Qué es lo que significa la palabra INRI en realidad? La palabra INRI viene en latín, Iustum necar reges impios, y significa en español o en castellano la exterminación de gobiernos de reyes impíos. Esto es lo que significa en realidad la palabra. La Biblia nos habla que fue puesto un letrero en 3 idiomas, griego, arameo y latín. Y cuando vemos una cruz, lo único que vemos es un letrero con las iniciales INRI. Y no significa Jesucristo, Rey de los Judíos, sino tiene otro significado. Y cada vez que los jesuitas miran este anuncio, pues les recuerda aquel juramento que han hecho de comportarse protestantes con los protestantes, herejes con los herejes. Y ellos se hacen de acuerdo al lugar donde se mueven, a la ideología y a la cultura. Así es que por eso le comento que pueden aparentar. Mire, cuando hablamos sobre, vuelvo a repetir, el Reiki, esta doctrina de la nueva era se infiltraron en Japón. Y tanto fue la influencia del jesuita en el gobierno de Japón
que volvió a abrir el cristianismo en Japón, pero también este jesuita fue el hombre que coordinó todo el sistema de educación de Japón. Y entonces le da apertura. Cuando Japón cerró sus puertas al cristianismo, este hombre las vuelve a abrir. Y muchos de la educación, mucha de la formación, mucho de la estructura educacional de Japón es infiltrada por jesuitas. Y lo vemos a lo largo de la historia también de nuestro país. Esto y más usted va a poder encontrar en la historia. Quiero darle rápidamente una lectura al capítulo 17 de Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles, ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice el verso 7: y en su frente un gran nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y dice: ha caído la gran ramera. Así es, ese es el próximo final de esta institución que tendrá que caer. Y bueno, esto tendrá y vendrá a cumplirse la palabra de Dios. Así es que yo le pido por favor que usted esté muy al pendiente a las señales que se están dando alrededor del mundo, y sobre todo que usted esté preparado para encontrarnos en el cielo con nuestro amado y bendito Salvador llamado Jesucristo. El tiempo se nos ha terminado. Yo soy el apóstol Luis Alvarado. Dios les bendiga. Este programa es patrocinado por Ministerio Alcance Mundial. Le recordamos nuestra dirección: Avenida Eduardo Molina, 1121, Colonia San Pedro el Chico, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal. Oficinas 5739-5493. Visite nuestra página web www.ministerioalcancemundial.com.mx. Agradecemos su amable sintonía. Exousia, solo para gente con autoridad.